Muy buenos días, estimados hermanos. Aquí estamos para dar inicio a este nuevo estudio. Es el segundo domingo que estoy compartiendo el tema acerca de la iglesia. Así es que el Señor pueda hablarnos a través de su palabra, que el Señor pueda inspirarnos para que podamos servir a el Señor en la iglesia. Mi nombre es Luis, para los que no me conocen. Bienvenidos todos los hermanos. Y aquí comenzamos este estudio de la palabra de Dios en este día domingo, día del Señor. Oremos a Dios. ¿Qué les parece, Padre nuestro? Quiero darte gracias en esta mañana por tu bondad, por tu misericordia, porque tú nos permites acercarnos a ti a través de la oración y, Señor, podemos, Señor, escudriñar las Escrituras, conocer tus propósitos, tus planes hacia nuestras vidas. Que tu Espíritu Santo, Señor, pueda motivarnos, pueda movernos y mostrarnos siempre un camino mucho más excelente. Gracias, Señor, y pedimos tu presencia, tu dirección, y que abras las Escrituras, Señor, para todos nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Un pequeño repaso, estimados hermanos, de la semana pasada. La iglesia es el conjunto de personas, ¿cierto? Eso lo dije la semana pasada, que confiesan a Jesús como su Señor y como su Salvador. Se considera parte de la iglesia a todos aquellos que han respondido al mensaje de salvación por medio de la fe en Jesús. Y deciden vivir una vida, hermanos, una vida de obediencia a los mandamientos, ¿cierto? O a los mandatos de la palabra de Dios. Así que eso es como la definición un poquito de lo que es la iglesia. Y además de eso, la iglesia ha sido llamada para ser la sal de la tierra y luz del mundo. Así nos dice su palabra. Y también los creyentes, ¿cierto? Como usted y yo estamos aquí sirviendo al Señor, buscando su gracia y su presencia. Y el vocablo, ¿cierto?, griego para describir, ¿cierto?, la iglesia es eclesia, que significa asamblea de llamados. Y se aplica, queridos hermanos, a este término, a el cuerpo de cristianos en la ciudad, a una congregación, al cuerpo de creyentes, de todos los creyentes. La iglesia es entonces una compañía de personas llamadas del mundo, apartados de él, que profesa lealtad al Señor Jesucristo. Y espero que tú, querido hermano, puedas hacer eso, ¿cierto? Tener claro que la iglesia es una compañía de personas llamadas del mundo, apartadas de él, que profesan primordialmente, ¿cierto?, lealtad al Señor Jesucristo. Y que nosotros seamos fieles, leales al Señor, que lo entregó todo, lo dio todo porque nos amó. Y entonces eso es muy, muy bueno hacerlo. También hay otros vocablos que describen a los cristianos, por ejemplo, hermanos, creyentes, vamos a ver qué más, hermanos creyentes, santos, escogidos también. Y aquí tengo un texto bíblico que usted lo conoce bastante bien, pero ustedes, dice, son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Eso hizo el Señor Jesucristo, ¿cierto? Entonces somos real sacerdocio, nación santa, queridos hermanos. Si uno nos miramos a nosotros mismos, no tenemos por dónde, ¿cierto? Pero lo interesante es que Dios
te ve a ti y me ve a mí, ¿cierto? A través, ¿cierto? De Jesucristo. Y si estamos en Cristo, somos puros, somos santos, porque Dios nos ve a través de su Hijo Jesucristo. Lo importante es que estemos, ¿cierto?, sirviendo al Señor, buscando cada día más de su gracia. Somos un pueblo santo, pero también discípulos, cristianos. ¿Ah? Se menciona ahí los del camino. Yo he dicho, este digamos, que menciona acá, los del camino se les llamaba. Al principio de la iglesia, los creyentes eran denominados con frecuencia los de este camino. Y eso lo dice el apóstol Pablo, ¿cierto? En ese tiempo era perseguidor de la iglesia, entonces dice la palabra, perseguía yo este camino. El apóstol Pablo, perseguía yo a este camino, hasta la muerte, prendiendo, entregando en cárceles a hombres y mujeres. Y este camino es maravilloso, ¿cierto? Este camino nos lleva a Dios, nos presentamos delante de Él a través, ¿cierto?, de este camino, ¿cierto?, y que nos presenta delante de Dios. ¿Y quién es el camino? Jesucristo. Él es el camino. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, qué bueno es estar en el camino, ¿cierto? En el camino de Dios. Digamos, así es este pasaje y miremos un poquito las ilustraciones de la iglesia. Este es, digamos, la segunda parte para este domingo. Y una de las, digamos, ilustraciones es el cuerpo de Cristo, ¿cierto? La palabra dice aquí en Primera de Corintios, el capítulo 12, verso 12, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. La palabra de Dios siempre nos habla con mucha claridad, hermanos. Como un cuerpo somos, ¿cierto? El cuerpo, la iglesia del Señor, el cuerpo de Cristo, ¿cierto? Él es la cabeza. Y si usted lee, ¿cierto?, este pasaje entero, 12 al 28, digamos, de los versos 1 Corintios 12, 12 al 28, ahí nos habla de este cuerpo, que es la iglesia del Señor. Pero también en Efesios, el capítulo 1, versos 22 y 23, dice así de esta manera, y todos sometió bajo sus pies, y a él lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo, dice la palabra del Señor, en todo. Entonces, esta ilustración manifiesta las siguientes características de la iglesia como cuerpo de Cristo. La iglesia es una realidad, hermanos, una realidad espiritual de un cuerpo vivo, formado por miembros vivos y activos. La iglesia es una realidad espiritual de un cuerpo vivo y formado por miembros vivos y activos. ¿Por qué vivos? Porque el Señor nos ha dado vida, hermanos. Por eso, no está hablando aquí de la vida terrenal, sino espiritual. Tenemos vida, y esa vida la tenemos, ¿cierto?, en Jesucristo. Él ha vivificado nuestros corazones, nuestras vidas, a través de su Espíritu Santo, que nos da vida, dice la palabra, y vida en abundancia. La iglesia entonces es una realidad espiritual que está en ti, hermanos, que el Espíritu Santo, el Señor, ¿cierto? El Espíritu del Señor está en ti y está en mí. Y ese Espíritu de la resurrección, que es lo mismo,
mora en nuestros corazones. Y ese espíritu de la resurrección levantó a Cristo de los muertos. Y ese mismo espíritu es el que mora en nosotros. Qué maravilloso es el Señor. La iglesia entonces es una realidad espiritual de un cuerpo vivo y formado, miembros vivos y activos. Se mueve digamos, estos miembros activos. Y Cristo entonces, dentro de este cuerpo, es la cabeza de la iglesia. Los miembros se relacionan, someten y obedecen a Jesucristo como cabeza. Entonces, hermanos, hay tres cosas interesantes aquí. Los miembros se relacionan, tienen comunión, ¿cierto? Se someten, ¿cierto? A la palabra de Dios, al Señor, y no solamente se someten, sino que obedecen a Jesucristo como cabeza de la iglesia. Y qué bueno es que podamos ver esto, hermanos, que somos miembros en particular, que nos relacionamos los unos con los otros. Y por eso que la palabra es tan importante aquí, que dice que no debemos dejar de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Los miembros se relacionan, tienen comunión. Y eso sucede en la iglesia, cuando la iglesia se reúne, cuando la iglesia tiene comunión, ¿cierto?, a través de distintas actividades. Entonces la iglesia se somete, obedece a Jesucristo como cabeza. Mira, también la iglesia tiene miembros diferentes. Ningún miembro es igual a otro. Ninguno. Hay diferencias. Las manos, ¿cierto? La cabeza, ¿cierto? La nariz, los ojos, los oídos, todo distinto. Distintos miembros, pero el cuerpo es uno. El corazón, los riñones, los pies, ¿cierto? Las piernas. Y ninguno se manda solo, ninguno se va o se dispara para allá y el otro para este otro lado. No, están sujetos al cuerpo. Este dedo meñique está feliz ahí, ¿cierto? El pulgar también cumple una función, y esa función es importante en el cuerpo. Y en la iglesia es exactamente lo mismo. La iglesia tiene miembros diferentes, unos de otros, bien organizados. Ninguno está por acá, ninguno está por acá, ¿cierto? No. El corazón no está pegado acá en la frente, no, para nada, está donde tiene que estar. Entonces la iglesia tiene miembros diferentes unos de otros, bien organizados, y cada uno ocupa su lugar dentro del cuerpo. Así que, hermanos, debemos seguir sirviendo al Señor, sabiendo que somos el cuerpo de Cristo, que Él es la cabeza y que quiere, ¿cierto?, guiarnos siempre a lo mejor. La vida individual y colectiva de cada creyente como miembro del cuerpo tienen la responsabilidad, y esto es súper importante, queridos hermanos, la vida individual, ¿cierto? Si bien es cierto, somos miembros los unos de los otros, pero también tenemos esta vida individual, pero también colectiva, de cada creyente como miembro del cuerpo. Y como creyentes tenemos la responsabilidad individual de crecer y edificarse. Esa responsabilidad es personal. Esa responsabilidad es suya, ¿cierto? Y es mía. Necesitamos crecer, necesitamos desarrollarnos, pero ¿dónde lo hacemos? En la iglesia. Es ahí donde el Señor se manifiesta, donde Dios nos habla, donde podemos crecer, desarrollarnos, tener comunión. Es donde Dios habla también, a través de su palabra y de sus siervos. Así que debemos crecer y edificarnos, ¿cierto? Así nos enseña su palabra. ¿Saben qué? Mutuamente en amor. Eso nos enseña su palabra. Mira lo que dice Efesios,
el capítulo 4, versos 15 y 16, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. ¿Ah? El verso 16 dice, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Y aquí habla de coyuntura, ¿cierto? Que se ayudan mutuamente. ¿Y dónde está la coyuntura? Aquí en las uniones, ¿cierto? Eh, la coyuntura, ¿cierto? Entonces, qué importante es, queridos hermanos, que podemos crecer en la palabra de Dios como nos enseña su palabra. Pero también hay otra cosa interesante aquí que tiene que ver como un edificio o templo. ¿Ah? En Efesios, aquí 2, Efesios 2, versos 20 y 22, dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Entonces, queridos hermanos, los constructores saben muy bien cuando ellos edifican, ¿cierto? Cuáles son los puntos fuertes de esa construcción para que no se caiga. Y los arquitectos hacen todo eso, ¿cierto? Y los constructores lo llevan a cabo. Yo pienso en la antigüedad, ¿cierto? Habían estructuras que sostenían la casa. Y esas estructuras entonces, por ejemplo, habían arcos eh, que eran muy importantes y entonces iban poniendo piedra sobre piedra y hacían ese arco, pero al centro algo faltaba para unir, ¿cierto?, este arco y las paredes, ¿cierto?, pudieran asentarse bien todo esto, lo que estaba edificándose. Y buscaban esa piedra angular que calzaba justo en el centro del arco donde se estaba edificando. Y la metían ahí y entonces no se movía absolutamente, tenía fortaleza, resistencia, ¿cierto?, al peso que venía y podía sostener toda la casa. Ahora aquí habla de edificios, ¿cierto? Y este ángulo, por decirlo, esta piedra angular, ¿cierto? En el edificio, en la iglesia, es Jesucristo. Ese es el ángulo que sostiene todo. Y esta piedra es maravillosa, ¿cierto? Y aquí dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, ¿cierto? Hay una piedra angular. Y esa piedra angular es Jesucristo. Seguramente algún constructor o algún arquitecto podría explicarlo mejor que yo, pero de alguna manera es eso en realidad. Querido hermano, tenemos este Jesús, que es la piedra angular, ¿cierto?, del edificio, ¿ah? En quien todo el edificio bien coordinado, mira lo que dice, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Así que es muy importante, queridos hermanos, ir creciendo en la gracia de Dios. Las ilustraciones de la iglesia como templo nos enseña, queridos hermanos, que Jesucristo es la roca, ¿cierto? En que está fundamentada la iglesia. Y ahí está Mateo 16, 18, verso muy conocido, donde Jesús tiene una conversación con Pedro, después de que Pedro le dijo, tú eres el Cristo, entonces el Señor le pregunta, bueno, eh, eh, yo te digo que tú eres Pedro, y Pedro significa piedra pequeña, pero hablando de sí mismo dice, sobre esta roca,
hablando de sí mismo, edificaré mi iglesia. Entonces, Cristo es el fundamento y la piedra principal del ángulo. De eso no hay duda, queridos hermanos, por lo cual también contiene la Escritura. He aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Entonces, esta piedra angular es escogida, no era cualquier piedra. ¿Ah? Esta piedra era única, ¿ah? Y dice además preciosa. Y eso es el Señor Jesucristo para nosotros como cuerpo de Cristo. Después el verso 7 dice, para vosotros pues, los que creéis, Él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. ¿Mm? Que el Señor nos ayude a entender su palabra y que podamos crecer en la gracia del Señor. Los creyentes somos piedras vivas también, que se usan en la construcción del templo espiritual. Mira, en Primera de Pedro 2:5 dice, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Hermanos, entonces nosotros como creyentes, porque lo menciona aquí vosotros, también como piedras vivas, cada uno de nosotros, ¿ah? Sed edificados, estamos creciendo esta casa espiritual, queridos hermanos, como casa espiritual y sacerdocio santo. Mira qué interesante, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Que el Señor nos ayude a hacer esas piedras, ¿cierto?, vivas, ¿cierto?, y ser edificados como casa espiritual. Y para eso, ¿cierto?, entonces nosotros tenemos que crecer, tenemos que avanzar, ¿cierto?, y que esta casa espiritual, la tuya y la mía, vaya creciendo espiritualmente en un sacerdocio santo y puro, es lo que le agrada al Señor. Eh, Sigamos avanzando un poquito más, hermanos. Siempre es importante. Lo otro, mira, es súper interesante, que la iglesia no está fundada sobre un hombre, en ninguna persona humana. Por ejemplo, Pedro, ¿ah? Ahí tenemos la persona de Pedro, o cualquier otro personaje bíblico, no. Tampoco en una institución religiosa en particular, no. La iglesia no está fundada sobre personas y sobre instituciones. Eh, para nada, al contrario, ¿cierto? La iglesia también es presentada como una planta, y ahí lo tenemos en Juan 15, 1 al 15, ¿cierto? Nos habla aquí acerca de la vid como ilustración de la iglesia, pero también nos enseña cosas bien interesantes, que Jesucristo es la vid, ¿cierto?, que da vida y alimenta a los pámpanos, ¿cierto?, a las ramas, que son los creyentes. Conocemos bien, ¿cierto?, la vid, ¿cierto?, la parra, en otras palabras, ¿cierto?, el tronco, las ramas, ¿cierto?, las raíces, todo esto está unido. Y lo interesante de este ejemplo aquí, queridos hermanos, que para que tenga vida tiene que fluir la savia. Estamos en tiempo de invierno todavía, por ahí a mediados de septiembre, a fines de septiembre, yo tengo dos parras acá, ¿cierto? Las podo, y llega un momento, alguna vez la he podado, no debería haberlo hecho, pero y la corto y resulta la rama y comienza a caer la savia. Hay que cortarla antes que eso pase. Pero uno se da cuenta, queridos hermanos, que la savia comienza a subir y el árbol en sí
la parra comienza a tomar fuerza, a tener vida y comienzan los pequeños brotes. Hermanos, esta savia, ¿cierto? Jesucristo es la vid, es la parra, ¿cierto? Y desde ahí, desde abajo, viene la savia. Y esa savia es el Espíritu Santo para nosotros, hermanos, que fluye en nuestras vidas, que fluye, y cuando comienza a fluir, el árbol tiene vida, si no está seco. Tiene que tener savia. La iglesia del Señor tiene que estar llena de esa savia viva que viene de Dios, que viene de Jesucristo, que viene a través del Espíritu Santo y nos llena y comenzamos a tener vida y comienza a florecer, comienzan a aparecer los primeros brotes, ¿cierto? Las hojas, y después de eso viene el fruto. Y usted y yo tenemos que dar frutos, queridos hermanos, frutos abundantes. Y aquí entonces dice, Jesucristo es la vid verdadera, que da vida y alimenta a los pámpanos, en otras palabras, ramas, que son los creyentes, que somos cada uno de nosotros, que los creyentes como pámpanos deben estar unidos a la vid. No podemos estar separados del Señor. Y la Biblia misma dice que separados de Él nada podemos hacer. Tenemos que estar unidos, digamos, a la vid, para crecer espiritualmente y llevar fruto, mucho fruto. Eso nos enseña la palabra del Señor. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. La vid es incompleta sin los sarmientos o pámpanos. Y los sarmientos nada son aparte de la vid o de la vida, que fluye a través de la vid. Para que Cristo sea conocido del mundo, tendrá que serlo por medio de aquellos que llevan su nombre y que pertenecen y que comparten esa vida. Y el Señor quiere usarnos para bendición a cada uno de nosotros. Hermanos, la vida de Cristo está en nosotros. La vida de Jesús está en nuestro corazón. La vida de Cristo continúa expresándose por medio de sus discípulos, ¿cierto? A través, ¿cierto? Al comienzo de los discípulos, de los apóstoles, de los creyentes, en todo tiempo. Y Jesucristo quiere seguir manifestando esa vida abundante, esa vida maravillosa a través de nosotros. La vida de Cristo continúa expresándose por medio de sus discípulos, por medio de los creyentes como usted y yo, como queda evidenciado ¿cierto? En el libro de los Hechos, cómo Dios actuó, cómo el Señor se manifestó a través de su Espíritu Santo, con señales, con prodigios, con manifestaciones. La gente venía de todas partes, ¿cierto? Para oír palabra de Dios. Y entonces queda de manifiesto en el libro de los Hechos y por la subsiguiente historia de la iglesia. Como me envió, dice Jesús, como me envió al Padre, así también yo os envío. El que os recibe a vosotros, a mí me recibe. Antes de partir de esta tierra, entonces Jesús prometió asumir este cuerpo. Sin embargo, empleó ilustraciones para que nosotros pudiéramos entender. Hermanos, quiero decirte en esta hora, antes de ir concluyendo, la vida de Cristo tiene que estar en nosotros. La vida de Jesús en mi vida, en tu vida. Si queremos dar frutos, entonces tiene que estar Jesucristo en nosotros para que podamos dar frutos. La vida de Cristo continúa expresándose por medio de los creyentes, por medio de la iglesia, a través, ¿cierto?, de nosotros, llegar a otros que puedan conocer al Señor Jesucristo y que nosotros llevemos frutos y muchos frutos como nos enseña su palabra. Querido hermano, que el Señor nos bendiga, que el Señor siga hablando en nuestro corazón y no te olvides
que lo más grande que hay aquí en la tierra es la iglesia del Señor. Ninguna cosa prevalecerá contra la iglesia, porque la iglesia, ¿cierto? La iglesia del Señor Jesucristo nació en victoria, porque Cristo también, ¿cierto?, se levantó en victoria. Y porque Él se levanta en victoria, nosotros somos victoriosos y tenemos su Espíritu Santo que no nos deja, no nos dejará. Él está con nosotros. Queridos hermanos, oremos un momento, demos gracias al Señor. Padre nuestro, quiero darte gracias en esta mañana, porque tú nos invitas a acercarnos a ti. Tú nos invitas a buscar de tu gracia, de tu tremenda misericordia. Señor, espero que esta palabra, este estudio, este tema sea de mucha bendición para todos mis hermanos. Señor, lo pido con mucha humildad, que tu palabra crezca en nosotros, que tu palabra, Señor, crezca en nuestras vidas. Padre, en el nombre de Jesús, bendice tu iglesia, bendice a tus hijos, Señor, en esta hora, y llévanos de victoria en victoria, de triunfo en triunfo. Gracias, Jesús, porque tú eres el Señor de la iglesia, tú eres la cabeza, y de ti recibimos las órdenes, Señor. El cuerpo se mueve, porque tú como cabeza lo llevas a hacer, a activar, a hacer cosas. Bendícenos como congregación y danos de tu gracia, de tu fortaleza, de tu inspiración, y que sea un tiempo maravilloso el que tenemos contigo, que vivimos contigo, porque somos miembros activos y vivos, Señor. Gracias por eso. Renueva nuestra vida y danos de tu gracia, de tu victoria. Amén. Amén. Estimados hermanos, yo me estoy preparando para ir a la iglesia. Termino aquí, tomo el auto con mi señora y llegamos a la iglesia. Espero verte en la iglesia en este día, Día del Señor. Amén. Que Dios te bendiga. Chao, chao.